¿no? De que predicar al pastor. Hay unos que me predican a mí, pero eso no es otra cosa. Si usted me predica, usted siga predicándome. Padre Santo, gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa que nos das. Permítanos, Señor, escudriñar y estudiar tu palabra. Queremos aprender de ti. Háblanos, Señor. Habla por medio de mí. Yo no soy nada ni nadie sin ti, y yo ciertamente te necesito. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento para recibir y comprender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones. La serie se da alrededor de lo que es el crecimiento y la madurez espiritual. Diga conmigo: crecimiento y madurez espiritual. Esta es una de las áreas las cuales cada uno tenemos que siempre constantemente seguir creciendo en conocimiento, en todo lo que es nuestro crecimiento personal como cristiano. No es de que llega uno a cierta edad y luego ahí uno ya para de aprender, no. Uno siempre continuamente tiene que seguir aprendiendo, no importa la edad, no importa los títulos los cuales usted pueda tener, hay que siempre seguir creciendo y madurando, especialmente en nuestra relación personal con el Señor. Y entonces vamos a comenzar esta nueva serie de predicaciones referente al crecimiento y la madurez espiritual. Hoy específicamente estaremos viendo sobre lo que es el aprender a escuchar. Aprender a escuchar, ese es el título del sermón de hoy. Entonces, si abrimos nuestras Biblias a Marcos capítulo 4, versículo 21, dice así, Marcos 4, 21. También les dijo... Y cuando se refiere les dijo, bueno, ya se refiere a sus discípulos. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué dice? ¿Qué dice? Uno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que dice que tiene, lo que en otra traducción, lo que piensa que tiene, en el libro de Lucas literalmente dice, lo que piensa que tiene se le quitará. Versículo 26, y luego continúa con otra parábola. Además, decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ese es el pasaje principal, el cual vamos a tratar de entender esta tarde, pero para entenderlo siempre es necesario tener un exégesis apropiado. El exégesis es básicamente el estudio cultural del tiempo antiguo, un estudio del pasado, qué quería decir estas escrituras para las personas a las cuales se les estaba hablando. Eso es lo que es un exégesis apropiado. Luego la hermenéutica apropiada es de que el exégesis pone ciertos parámetros para que la hermenéutica que vamos a aplicar, para aplicarlo en lo personal hoy, pues para que no se salga de esos parámetros, y para que no se hable cualquier herejía, o para que no se lea la Biblia como si fueran parábolas singulares, las cuales se pueden aplicar así muy lusivamente, pues no.
O sea, siempre tiene que haber un exégesis apropiado para tener una hermenéutica correcta de cómo aplicarlos a nuestras vidas. Entonces, para tener un exégesis tenemos que ver qué es lo que quería decir más o menos este texto. Entonces, para eso tenemos que ir y leer del Marcos 4 del 1 al 20. Eso se lo dejo de tarea para que usted en su casa lo estudie. Pero de Marcos 4, del 1 al 20, básicamente vemos al Señor compartiendo una parábola, que es una ilustración para demostrar una grande realidad. Pero esta parábola del sembrador es una parábola donde viene el sembrador y siembra en dos tipos de tierra principalmente. Una de las tierras produce y la otra no produce absolutamente nada. La que no produce absolutamente nada está en tres categorías. El versículo 4, básicamente sobre el camino. Esto se llama tierra dura. Entonces se siembra la semilla, pero como cae en tierra dura, no se puede, pues no es plantar, nomás cae sobre el camino que está dura, entonces vienen las aves, se lo llevan. Se comen la semilla y no crece y no da fruto. Luego en el versículo 4 vemos que cae otra semilla entre pedregales. Versículo 7, cae otra semilla entre espinos y pues en ninguno de estos no da fruto, pero en la semilla que cae en buena tierra, Marcos 4:8 nos dice lo siguiente: pero otra parte cayó en buena tierra. Y como cayó en buena tierra, ¿qué pasa? Dio fruto. Y pues brotó y creció y produjo 30, a 60 y a 100 por uno. Y entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Bien, la diferencia entonces, así en breve, la diferencia entre la tierra que no produce y la tierra que sí produce tiene mucho que ver con la receptividad de la verdad. De que si escucha la palabra, ¿será que verdaderamente cree? ¿O nomás es una receptividad superficial? Sí, como que medio cree, pero en realidad no le tiene ninguna conexión, ni un efecto alguno. Como que dice: no, pues sí, yo creo en Jesús, pero en realidad no cree en Jesús, cree en su dinero. Cree en lo que Él puede hacer, en sus esfuerzos, en sus obras, en sí mismo. Pues eso es una filosofía mundana, lo vemos en las caricaturas: believe in yourself, follow your heart. O sea, todas esas cositas, pues si sabemos que la Biblia dice que el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Pero pues esas son filosofías humanas del mundo, en el que debemos de confiar. No es en el hombre, en el que debemos confiar es en Dios. Entonces, pues entendemos, ¿verdad? La diferencia de esos dos tipos de tierra es su nivel tiene que ver con el escuchar. ¿Y el escuchar qué? La verdad. Escuchar la verdad de la palabra de Dios. Entonces, el sentido de oír la verdad es de recibir la verdad y creer la verdad. Diga conmigo: creer la verdad. Y esto, por supuesto, resulta y viene siendo la diferencia entre el creyente y el no creyente. Porque el creyente recibe la palabra, cree la palabra. El no creyente no cree. Para el no creyente la palabra es locura. No la entiende, no hay conexión alguna. Sí, medio ahí nomás superficialmente dice que cree, pero en realidad no cree. Entonces, pues como no cree, no produce nada de fruto, no hay fruto alguno. Pues ¿por qué? Pues porque no cree. Puede tratar de hacer cosas religiosas que se vean, que venir a la iglesia de vez en cuando, pero no hay ningún fruto real. ¿Y qué pasa cuando no da uno fruto? Pues está una hacha. Tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8, si no me equivoco, si no, pues va a ser cortado eso y pues no sirve para nada.
Uno de los regalos más grandes al ser humano es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué nuestro Señor Jesús? Porque Él es la salvación. Él es la resurrección. Fíjense, eso es muy interesante. En Juan 11:25 dice Jesús, yo soy, Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasa? Esto es muy interesante. Si alguien te pregunta qué es la resurrección, uno no responde ese qué con un qué, responde ese qué con un quién. Responde con Jesús es la resurrección, Jesús es la salvación, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Jesús es como un verbo y sustantivo a la misma vez. O sea, es algo increíble, el regalo más grande que nos es dado, que es nuestro Señor Jesús, el cual se nos da a conocer por medio de lo que se llama revelación divina. ¿Cómo obtenemos esta revelación divina? ¿Por las historias que cuentan un hermanito, otro hermanito, otro hermanito y otro? No, por la palabra. Por la palabra es la única fuente de autoridad en el aspecto de lo que es revelación divina, revelación referente al aspecto de deidad y piedad de Dios, todas las cosas referentes a Dios. Entonces, resulta que para el cristiano, para el nacido de nuevo, para el creyente, lo más poderoso que tenemos tú y yo es la palabra. La palabra. Ahora, la característica de todo nacido de nuevo, todo creyente, es de que ellos escuchan la palabra. Número 2, ellos creen la palabra, ellos se someten a la palabra y ellos obedecen a la palabra. 4 características que nos diferencian y nos distinguen de todo lo demás. El creyente, el que produce fruto, el que da fruto, hace estas cosas. Número 1, escucha la palabra y sabe escuchar la palabra, porque hay gente que no sabe escuchar. Hay veces que no sabemos escuchar. Pensamos que escuchar no es nomás escuchar algo audible, pero no, es mucho más. Y hoy vamos a hablar sobre eso un poco. Entonces, eso que nos distingue, número 1, escuchar la palabra, creer la palabra, someterse a la palabra y obedecer la palabra. Esto es lo que distingue a los cristianos. Lo que distingue a los verdaderos creyentes es cómo responde a la revelación o la verdad divina mediante la palabra. Pero para el no creyente, bueno, pues como lo dije, ¿no? En 1 Corintios 2:14, pues para el hombre natural, pues no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, él no las puede entender. Por más que él trate de entender, no puede entender, porque estas cosas han de de discernir espiritualmente. Y entonces, repito, regresamos de nuevo. Lo que diferencia la tierra buena y la tierra que no produce nada es el cómo recibe la palabra. Si la recibe y la cree, la palabra de Dios la hace propia o no. Entonces esa es aquella diferencia. Nosotros, los nacidos de nuevo, abrazamos lo que es la verdad de Dios. Nosotros vamos a lo que es la palabra de Dios, ¿sí o no? El nacido de nuevo, el creyente, se le compara en la Biblia como una oveja. Y las ovejas, de acuerdo a Juan 10:3, las ovejas oyen su voz. ¿Oyes la voz de Dios? ¿Escuchas la voz de Dios? Su palabra. ¿Escuchas la palabra? ¿Estudias la palabra? Jesús va delante de ti. Juan 10:4 y 5 se refiere a Jesús, va delante de ellos y las ovejas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las ovejas le siguen. O sea, viene Jesús, la idea es Jesús, que es el buen pastor, él va caminando por delante, dirigiendo el camino, y las ovejas oyen su palabra y le siguen. Amén. Las ovejas le siguen, ¿por qué? Porque conocen su voz, tienen esa comprensión
Eso algo que trabaja en la mente. Entienden, conocen la palabra. ¿Conoces la palabra? Mas al extraño, pues a ese no lo siguen, sino huirán de él. Porque, estoy en el versículo 5, Juan 10:5. Porque no conocen la voz de los extraños. El verdadero creyente, pues eso no es fácil para ser manipulado y para ser engañado. ¿Por qué? Porque este conoce la palabra. No viene cualquiera ahí y que diciendo con sus artimañas o con lo que sea, contando anécdotas, historias bonitas, reflexiones. Eso nomás, bueno, es como darle a comer puro dulce a la gente. Mas no es la palabra. Se tiene que predicar siempre la palabra. Uno que estudia la palabra no se tuerce, no es llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque conoce la voz del maestro. ¿Cómo es que la conoce? Por medio de la palabra. Está alineado por medio de la palabra. La palabra es ese parámetro y para su vida, su conducta, es aquello que gobierna su caminar con el Señor, la palabra. Juan 10:16 nos dice también: tengo otras ovejas que no son de este redil. Muchos dirán, aquí lo voy... los mormones dicen que ese versículo se aplica a ellos, de que ellos son los de otro redil. Por eso se necesita tener un exégesis apropiado. ¿Qué quiere decir este texto para aquellas personas? Entonces ese exégesis pone unos parámetros para nuestra hermenéutica y no salir con cualquier cosa así, de que ¿cómo es que Jesús se refería a los mormones hace 2000 años para los mormones que hace 150 años aquí? Que por favor, o sea, pues no aplica esto. Repito, para eso se refiere, se necesita un exégesis apropiado. Básicamente, en esencia, para lo que quería decir es de que a los que se aplica es a todos los que eran paganos, los que no eran israelitas, que resulta ser todos nosotros, todo el mundo, no nomás un grupito en Utah. Muy bien, aquellos también debo traer, ellos, ¿qué van a hacer? Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, estos siguen oyendo la voz, en versículo 26 al 28, pero vosotros no creéis, eso es algo grande, los que recuerdo, la tierra que no produce, pues no cree. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y yo las conozco, y ellas, ¿qué hacen? Me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Una de las cualidades más básicas del creyente es su receptividad a la palabra. Como escucha, recibe la palabra. El tema de esta parábola de Marcos 4, del 1 al 20, es de la tierra dura, la tierra la semilla que cae entre pedregales, entre espinos. Es básicamente, son esos tres tipos de categorías. Es básicamente una superficialidad. O sea, escuchan, sí, a lo mejor se ponen contentos, a lo mejor se ponen alegres, pero nomás es un escuchar superficial, no es una fe verdadera. Y tiene que ver con el oír. La fe viene ¿por qué? ¿Y el oír de qué? ¿De anécdotas? ¿De mensajes a la conciencia? De la palabra. De la palabra. Marcos 4:8 dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio, ¿qué dio? Dígalo, no le dé pena. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto
Aquí cuando se refiere a fruto, el sentido de fruto no se refiere, por ejemplo, a los frutos del Espíritu. Se refiere en el sentido evangelístico, el sentido de producir, de dar fruto evangelísticamente. O sea, está hablando de ese punto de vista, no de los 9 frutos del Espíritu en Gálatas 5, 21 al 23. 21 y 22, o sea, no se refiere a eso, y para eso tenemos que ver todo el contexto del pasaje, el cual vamos a tratar de verlo. Y entonces, del aspecto evangelístico, mire, una de las maneras más rápidas, o efectivas, o como sea, para que un cristiano que está todo ahí apagado, para que otra vez se ponga ahora sí que en fuego, estoy hablando en terminología cristiana, es que evangelice. Si comienza a evangelizar, bueno, va a haber esos cambios. El señor Charles Spurgeon, algo famoso que dijo es de que si tú no tienes pasión por ver las almas ser perdidas, ser salvas, entonces ni tú eres salvo, y de eso puedes estar seguro. Si no te da esa pasión por ver a las almas perdidas ser salvas, escúchame bien, a él es lo que dice. Bueno, eso es Spurgeon, uno de los grandes predicadores protestantes. Que ni uno es salvo y después estar seguro. ¿Por qué? Porque el que es salvo quiere compartir la palabra. El que es salvo, eso es todo lo que le interesa hablar. El que es salvo, sí te puede hablar de hacer small talk, de que los carros nuevos, o de que la economía, el tema de la inmigración, el gun control, lo que sea, pueden ser small talk, pero lo que es la pasión es Cristo. Eso es, muy bien, entonces Marcos 4:23, ahí vamos. Marcos 4:23 nos dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta frase es una frase como de transición. Esta es una frase como diciendo, en otras palabras, como diciendo, ok, ahora voy a hablarles a los verdaderos creyentes, porque lo que distingue a ustedes, bueno, es de que ustedes tienen oídos para oír, los demás no. O sea, hay una diferencia. Entonces, bueno, ¿a quién les está hablando? Cuando dice les dijo, en el versículo 24, les dijo. ¿Quiénes son esos les dijo? Versículo 13 de Marcos 4:13, otra vez dice les dijo. ¿Quién es ese les dijo? En el versículo 11, otra vez les dijo. ¿Quién es ese les dijo? En el versículo 10, Marcos 4:10 nos dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12. O sea que viene y a los 12 les da este entendimiento, les da esta revelación de las parábolas. ¿Por qué? Porque tienen oídos para oír. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Entonces el 24 nos dice, les dijo también, mirad lo que oís. Mira, ¿cómo se mira lo que oyes? O sea, pues hay que entender esto en mirar. En inglés, es que está bien fácil en mi Biblia. Mi Biblia está en español y luego aquí dice en inglés. En inglés dice take heed. O sea, ten cuidado. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir mira así nomás, como ver visiblemente algo que escuchas audiblemente. O sea, quiere decir ten cuidado. En el griego es blepete ti akuete, que son dos verbos y un partículo ahí en medio. O sea, blepete quiere decir, se refiere a un entendimiento, se refiere a poner en consideración. O sea, en otras palabras, escucha bien y pon cuidado. Eso es lo que se refiere. Y una lección es que cuando tú leas la Biblia, pon cuidado, presta atención, toda tu atención a la palabra de Dios. Especialmente cuando se está predicando la palabra de Dios, presta atención. Mira lo que oís. O sea, pon cuidado a aquello que estás escuchando. Y ahora se nos va a instruir,
exactamente en cómo es de que nosotros debemos escuchar. ¿Cómo es que nosotros debemos escuchar? Pues ahí nos dice, mirando. O sea, se refiere no a los ojos, sino con nuestra mente, con nuestro corazón, examinar, poner atención. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros buenos oidores? ¿Cómo es de que nosotros podemos mejorar en el arte de escuchar? No sé cómo ponerlo. ¿Cómo es que nosotros podemos ser mejores oidores? Este texto tiene mucho que ver con pues nuestro llamado evangelístico y comisión, pero también vamos a estudiar 4 características de un buen oidor espiritual. 4 características. Una es de que escuchamos obedientemente. 2, con aprecio. 3, con dependencia. Y 4, confiadamente. Número 1. Entonces, el pasaje paralelo al Marcos 4 se encuentra en Lucas 8, 18, cuando dice, mirad pues cómo oís. Es muy importante examinarlo. Mira, ten cuidado, presta atención, cómo es de que tú escuchas. Tenemos que ser entonces nosotros buenos para escuchar. Eso creo que estamos de acuerdo. Ahora tenemos que poner cuidado, tenemos que aprender un poquito más al respecto. Tenemos una obligación que existe muy unida con la receptividad de la verdad, la cual debe ser aplicada en obediencia, la cual se hace muy clara con estas pequeñas parábolas que vemos en el versículo 21 y el 22 de Marcos 4, 21 y 22. Entonces, hay que examinar estas parábolas para ver cómo relacionarlo y cómo es de que nosotros debemos escuchar obedientemente. Marcos 4, 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud y debajo de la cama? Estudiando un poquito sobre los tiempos antiguos, el israelita común dormía básicamente como con las camas de ellos eran muy diferentes a las camas romanas. Las camas romanas estaban elevadas un poco del suelo, pero las camas israelitas pues no. Pero, o sea, entonces es una parábola muy sencilla, o sea, es algo que en lo más común, lógicamente hablando, pues empieza con una pregunta: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de una cama? Pues la respuesta es pues no. ¿No es para ponerla en un candelero? Pues la respuesta es sí, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Esto es muy básico y muy sencillo. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que si se te ha dado luz, debes dejar que esa luz sea vista por los demás. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. También les dijo en el versículo, versículo 21, también les dijo, ¿acaso pues entonces se pone la luz debajo de la cama, del almud o debajo de la cama? Y pues conocemos esta respuesta. Sí, pero consideremos lo siguiente: si tienes luz es para que dejes que esa luz brille, para que esa luz alumbre a los demás. Entonces, la implicación es que debes permitir que esa luz brille poniendo la luz en su candelero. Luz y lámpara es una metáfora en el Antiguo Testamento a la verdad de Dios o a la palabra de Dios. Salmos 119, versos 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, tenemos nosotros la obligación y responsabilidad de predicar la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Debemos predicar la palabra. Repito, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 2 Corintios
3:6 nos dice: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí vemos que el mundo no tiene la luz del conocimiento, y a ti se te ha dado la luz del conocimiento del evangelio, y es tu responsabilidad, mi responsabilidad, de dejar que la luz del evangelio resplandezca. Otra analogía es de la parábola de la semilla. O sea, la semilla se siembra, pero si así, supongamos que si se te da semilla, pero no la siembras, entonces esa semilla no te sirve para nada. Porque para que la semilla tenga su fruto, pues tiene que ser sembrada, ¿sí o no? O sea, es una otra parábola ahí en paralelo respecto al producir, similar como con lo que se refiere a la luz. Y Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así pues alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A lo que voy con todo esto es que Jesús ya había estado predicando de esta manera, predicándole al mundo, predicando con estos mismos tonos de la luz y de ponerlo debajo del almud. No, mejor ustedes son la luz del mundo. Vemos que Jesús había estado predicando de esta manera, pero sucede algo muy interesante, y es lo siguiente: sucede que los religiosos no creían en Jesús y rechazaron a Jesús, e inclusive llamaron a Jesús endemoniado. En Marcos 3:22, pero los escribas que habían venido a Jesús, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. A aquellos entonces a quienes continuamente rechazaban el evangelio, pues pongámonos para ahorita. Los que hoy en día continuamente rechazan el evangelio, también se les van a vivir de una manera sin entendimiento. Salud. ¿A qué voy? Voy a lo siguiente. Jesús había estado predicando de un cierto tono, pero luego se encuentra con en Galilea, se encuentra con los religiosos, los cuales no creían en él y le rechazaron. Inmediatamente después de Marcos 3:22, Jesús les empieza a hablar en parábolas. ¿Y por qué les empieza a hablar en parábolas? Bueno, nos dice en Marcos 4:11: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas se le habla a todos, todas estas cosas, todas las cosas, para que viendo pues no vean, y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, ahí vemos, nosotros siempre tenemos una imagen de Jesús, pero muy pocas veces vemos este aspecto de Jesús. O sea, en otras palabras, Jesús les estaba hablando en parábolas para que no entendieran y para que no fueran salvos. O sea que como que algo sucedió lo siguiente: ellos conscientemente rechazaron a Jesús.
negaron a Jesús. Entonces, cuando lo que sucede es de que hubo un tipo de como por ejemplo, un juicio divino de parte de Jesús, de que por causa de su incredulidad, por más que ellos traten de entender, ya no van a entender nada para la salvación. Y es por eso que Jesús les empieza a hablar en parábolas, porque hubo un juicio ahí. Bueno, ya me rechazaron, ya no creyeron en mí. Entonces, ahora ahí aplica, ¿no? Como dice en 2 Timoteo 3:7, es que estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca iban a llegar esos fariseos, esos líderes religiosos, al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque había ya Jesús hecho como un juicio divino de esas personas. Y por eso es que Jesús empieza a hablar en parábolas. O sea, Jesús empieza a hablarles en parábolas y la gente no entiende nada. Y entonces, a los que tienen oídos, ¿qué es eso? A los que creen. A los que creen se les ha dado el saber. Entonces, pues, es por eso tan importante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, es una gran diferencia de la tierra que sí produce versus la tierra que no produce nada. La tierra que sí produce, escucha. ¿Qué quiere decir eso? Cree. Eso es fe. No muchos amenes. Esto fue como entonces es un tipo de juicio porque rechazaron a Jesús y no creyeron en Él. Al principio del ministerio de Jesús, Él había puesto restricciones para la predicación del Evangelio, como por ejemplo, Jesús le dijo a los endemoniados, hey, no me les vayan a decir a nadie quién soy. Jesús le dijo al leproso, hey, no le vayas a decir a nadie. Pero ¿qué hace el leproso en Marcos 1, 40 al 45? Él desobedeció a Jesús, se va y reparte a todo el mundo, y esto causó que fuese imposible para Jesús entrar a la ciudad. Ahora es Jesús forzado a predicar por fuera, en lugares remotos, porque ya desobedeció la restricción que Jesús había puesto sobre él. O sea, Jesús ponía ciertas restricciones al principio en su ministerio, ¿no? De que todavía no es el tiempo todavía, o sea, no digas nada. Ponía ciertas restricciones. Y en el caso de los discípulos, pues los discípulos, ellos todavía no estaban preparados para predicar, no estaban preparados para evangelizar, pero Jesús va preparándolos también para el evangelismo, y eso lo vemos en Marcos 6, capítulos 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarles dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Brinquemos al versículo 12. Y saliendo predicaban a los hombres que se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Entonces también vemos que después Jesús les va como, por ejemplo, dándole el pre-gran comisión. Todavía no es la gran comisión que vemos en Mateo 28, 19, es como una pre-comisión. O sea, Jesús los está preparando. Bien, no se me vayan a perder en esto, porque es muy interesante cómo todo concuerda al final. Esto fue como entonces un entrenamiento para los discípulos, mientras que Jesús estaba todavía con ellos. Porque técnicamente, cuando ya después de su muerte y resurrección, es cuando reciben esta gran comisión. Pero regresando posiblemente había una actitud en los discípulos de lo siguiente. Ellos habían visto que Jesús como que trajo un juicio divino hacia unos. Entonces los discípulos como que estaban diciendo, bueno, a nosotros nos es dado el conocimiento, y a los que no creen, bueno, pues les traemos juicio divino. O sea, pues, como por ejemplo, vemos estos rasgos de actitud de ellos en Lucas 9, 51 a 56, cuando se cumplió el tiempo que había de ser recibido arriba, y cuando iban rumbo a Jerusalén, fueron hacia primero a los samaritanos, a la ciudad
a la aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron porque pues ellos iban a Jerusalén, tenían sus roces, no le recibieron. Entonces, viendo sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, así como hizo Elías, y que los consuma? O sea, tienen este rasgo así de bueno, no creyeron, no te recibieron, pues ahorita va a llover fuego y los va a consumir, los va a hacer chicharrón a todos. O sea, ya tenían como que, veían que Jesús había hecho básicamente lo mismo con los religiosos. Dijeron: bueno, pues nosotros también tenemos la verdad, tenemos el conocimiento, el que no cree que se queme. O sea, tenían como ese tipo de actitud. Entonces Jesús viene a ellos y, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Se puede traducir que con la actitud con la que vienes no es correcta, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ese es el concepto total de lo que es la predicación de la palabra. Lo que pasaba es de que todavía no era el momento, pero vamos a ver esto aquí en unos próximos minutos. Lo que pasaba entonces es que con los líderes religiosos, de Galilea, ellos ya habían tomado su decisión de rechazar a Jesús y de no creer en él. Jesús toma entonces ese juicio divino y les empieza a hablar en parábolas para que, pues, como diciendo: ya te tomaste tu decisión, no creíste en mí. Entonces Jesús empieza a hablarles en parábolas. Eso es generalmente todo lo que está sucediendo. Bien, vamos a examinar el versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Estos son principios muy básicos. Estos ejemplos son muy sencillos. Básicamente, como para que entendamos, si tú tienes un regalo para tu niño, para su cumpleaños, y el niño pues quiere abrir su regalo, tú no se lo das para que lo abra. O sea, él lo tiene que abrir en su día de cumpleaños. O sea, hay un tiempo y un momento para las cosas, ¿verdad? Es más o menos como para que nosotros podamos relacionar el asunto. Es básicamente el concepto de lo siguiente: si tienes una verdad que debe ser conocida, hay un tiempo y hay un lugar para cuando debe ser revelada. Sí, ahorita el secreto puede que está escondido, pero vendrá el tiempo en que se debe revelar. Sí, ahorita todo está como encubierto, pero va a llegar el momento donde tiene que ser manifiesto. O sea, este tiempo llega en su totalidad después de su muerte y de su resurrección. Entonces, temporalmente escondido para ser revelado perpetuamente, eternamente. Y es el Evangelio, es la predicación. Y todo esto sucede después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Mateo 10:26 nos dice: así que no temáis. Y aquí vemos cómo Jesús nos está enviando. No temáis, porque nada que hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 29. No se venden los pájaros. Bueno, vamos al 32. Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negase delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, vemos que había un momento para las cosas. Y a eso es a lo que se refiere esa parábola. Había un momento para decirse ciertas cosas. Hubo un momento donde era necesario, donde Jesús
les hablaba en parábolas para que no entendieran, pero habría el momento donde se tiene que predicar la luz del Evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Esto sucedía después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Resumiendo todo esto, entonces, nosotros debemos escuchar obedientemente. Debemos escuchar obedientemente y luego debemos también escuchar con aprecio. ¿Aprecio por qué? Por la oportunidad personal que uno pueda tener. Por ejemplo, en Marcos 4:24 les dijo también: mirad lo que oís. O sea, presten atención a lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. O sea, los discípulos se dieron cuenta que el resultado espiritual dependería del esfuerzo que invierten. En otras palabras, Dios les estaba diciendo de que si tú siembras, tú vas a cosechar. La siega va a ser mucho más de lo que tú siembras. Y ese es un principio bien básico en la Biblia. Gálatas 6:7 nos dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Señor no nomás te va a dar conforme a lo que siembras, sino nos va a dar más de lo que sembramos. ¿Y qué es lo que debemos de estar sembrando? La palabra. La palabra. ¿Sabe por qué nuestros hijos no se van? Porque la palabra fue sembrada en sus corazones. Y a su tiempo empieza a dar fruto la palabra. No por cualquier... Mira, tú y yo no podemos hacer nada más que predicar la palabra. Y vivir la palabra, obedecer la palabra, proclamar la palabra. Ese es nuestro deber. Entonces nosotros sembramos la palabra y que esa semillita y solita empieza a crecer y empieza a brotar, pero lo que se tiene que dar es la palabra. Nosotros no podemos hacer nada para que nazca vida, no podemos hacer que se produzca vida dentro de una persona. Eso es solamente la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que llegar con artes de convencimiento, porque ningún arte de convencimiento te va a servir para nada. Primeramente es un llamado de parte de Dios, es la palabra sembrada en la persona. El Señor da el crecimiento, pero es la palabra, la semilla, la que tú tienes en tus manos, la luz del conocimiento del Evangelio es lo que tú tienes y es lo que tienes que dejar brillar, es de lo que nosotros debemos de sembrar, la palabra. Entonces el 24, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará. Marcos 13:12 nos dice: porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Bien, también vemos ese paralelo en Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena y apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Dicen en inglés: you cannot outgive God. O sea, nadie le puede ganar a Dios en el aspecto del dar. Él te ha dado muchísimo, más de lo que puedes imaginar y más de lo que tú puedes dar. Él nos ha dado más y nosotros no podemos dar más que lo que Él nos ha dado a nosotros. Y esto es algo tremendo. O sea, tiene que obedecer con aprecio. ¿Aprecio a qué? Por aquello esa promesa que nos está dando, dependiendo de nuestro esfuerzo. Es como también nosotros tendremos esas bendiciones espirituales, ese gozo, satisfacción en la vida. Ahora sí, una vida abundante y un galardón eterno. O sea, tú siembra y recibirás más. Escuchemos con aprecio por lo que Dios nos da. El 26, Marcos 4:26.
Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Así nomás dice. Y luego, y duerme. Echa semilla y se duerme. O sea, esto es muy interesante. Echa semilla y se duerme. Esto quiere decir que no está todo ahí, todo preocupado de, ay, no, pues tengo que hacer esto, ay, tengo que hacer aquello. Mira, tu trabajo es sembrar la semilla. And then go to sleep. Don't worry about it. O sea, tú siembras la palabra, que la palabra hace el efecto. Nuestra responsabilidad es de sembrar la palabra y es todo. No darle vueltas y cartas de convencimiento, mercadotecnias para las cosas. Tú nomás siembra la palabra. Siembra la palabra. Predica la palabra. Habla la palabra. Siembra la palabra en los demás. Esa semana, y todo el aspecto del evangelismo tiene dos aspectos. Está el evangelismo personal y luego está su aspecto de iglesia, porque es una gran comisión. El evangelismo es una comisión para ti y para mí personalmente, pero también como en conjunto todos los demás, pues apoyamos. ¿Cómo? Pues uno siembra, el otro riega, el otro cosecha, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, hay un conjunto de diferentes partes, ¿no? Pero cada quien también tenemos nuestra responsabilidad de sembrar la palabra. Todos tenemos esa responsabilidad de sembrar la palabra, la palabra, la palabra. La palabra es lo único que trae vida en el ser humano. Es lo único que produce cambio real. Es la palabra. La palabra. ¿Amén o no amén? Bueno, entonces se duerme. Si hay que estar un que otro dormido, el aplauso. No se crea. 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él no sabe ni cómo. O sea, no sabe ni cómo. Los mejores agricultores no saben exactamente cómo crece una planta. Saben que se necesita la lluvia, el agua, el H2O, oxygen, se necesita el sunlight y que todo. O sea, saben lo que se necesita, pero no se entiende realmente cómo funciona todo. O sea, ni los mejores científicos saben exactamente cómo. Dios es el que lo hace. O sea, en su aspecto natural eso es. Ahora en su aspecto espiritual también es lo mismo. El que trae crecimiento es el Señor. Tú y yo no sabemos ni cómo. Nuestra responsabilidad es sembrar la palabra, la palabra. La semilla. Entonces crece, da fruto, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz porque la siega ha llegado. Entonces nuestra tarea es como un agricultor, el que planta la semilla, que se va a dormir, hace su trabajo, planta la semilla, se va y descansa, se levanta por la mañana, no sabe ni cómo, pero la semilla brota y crece. No tenemos que estar así como en un estado de pánico. Este nomás plantó y se fue a dormir. O sea, nuestra responsabilidad es vivir la palabra, obedecer la palabra, plantar, hablar la palabra. Y Dios tiene el control de absolutamente todo lo demás. Solamente hay que plantar la semilla y esperar en Dios. Plantar la palabra, semana y ya. El más grande, ya para terminar, el más grande privilegio del cristiano es conocer la verdad. Más grande privilegio, conocer la verdad. Y el factor que más distingue al creyente es obedecer la verdad, amar la verdad, someterse a la verdad, vivir la verdad. Amén. Si lo reciben, les pido que se pongan de pie y que salgamos con este mensaje. ¿Nosotros queremos crecer espiritualmente?
Hay que aprender a escuchar. ¿Qué quiere decir eso? Creer. Y con esto, y ciertamente todo esto tiene su aspecto de evangelizar y de hablar la palabra. Uno empieza a hacer esto y vea cómo va a crecer y madurar espiritualmente. Vea cómo el Señor le va a bendecir. Tú nomás planta unas semillas y vas a tener más de lo que plantas, de lo que siembras. Vas a cosechar mucho más gozo en el Espíritu. Pero pues hay que recibir la palabra, hay que amar la palabra. Amén. Hay que amar la palabra. Entonces, hagámonos unas preguntas así de una autoestimación. ¿Cuánto verdaderamente amas la palabra? ¿Verdaderamente amas la palabra? Si aquí en el sermón ya te estabas viendo quién sabe cuánto, ¿a qué hora va a acabar? Porque, o sea, de verdad, o sea, siendo sinceros, ¿amas la palabra? Bendito Padre, gracias te damos por este servicio, por este momento en que pudimos congregarnos y de la manera tan sencilla la cual nos has hablado. Para crecer hay que creer tu palabra, obedecer tu palabra y sembrar la palabra, dejar que esta luz resplandezca. Señor, pido Padre por cada uno de los que están aquí presentes, que los llenes de tu Espíritu, que se enamoren de tu palabra, que prediquen tu palabra, que vivan tu palabra, que tu palabra gobierne y reine en sus hogares. Ya basta con todo lo demás y hay que vivir para ti como es digno. Ya no somos de nosotros mismos, ya se supone que estamos muertos para contigo, que ya hemos muerto en esta vida y vamos a resucitar en una vida nueva y somos tuyos. Creemos en ti y sabemos que al creer en ti, aunque estemos muertos, viviremos. Señor, bendice a cada uno aquí presentes para que seamos fieles proclamadores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Dediquemos la palabra. Hablemos la palabra. Dios los bendiga.